Uy, pues, vaya. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Ceci Corazón. Buenas Hoy nuestra noches. amiga está presente porque tiene su peque con ella. Estamos aquí junto con Cecilia para hacer el tema ¿con qué te polarizas? Hola a todos y bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, que hace tiempo que ya los extrañaba, que no estaba por aquí por casa, qué lindo. Bueno, diferentes cositas, está bueno a veces extrañarnos un ratito, ¿no? Porque ahí volvemos de vuelta con todo, con toda esta gran armonía, con toda esta gran fuerza de poder compartir todo lo que tenemos aquí adentro, ¿sí? De ser, digamos, estas vasijas que se vacían y se vuelven a llenar para poder compartirnos entre todos y no guardarnos nada, porque de eso es lo que importa, ¿no? ¿Cómo es esto, este tema justamente con qué te polariza? La palabra polarizar, ¿sí? Polarizar, nosotros nos acordamos de qué, de los vidrios, cuando los vidrios se polarizan y se crea justamente un espejo. O también dentro de la psicología se habla de las personas que se dicen ser que o eligen blanco o negro. No hay matices de colores, no hay grises, no hay otros métodos, ¿sí? Entonces es cierto, a veces somos muy estrictos con nosotros mismos y nos polarizamos, pero con nosotros mismos. Porque a veces echamos siempre la culpa al otro, ¿verdad? Siempre decimos, por culpa de aquel que no me hace feliz, por culpa de aquella que no me da el trabajo, por culpa de mi hijo, por culpa de mi hija, por culpa... Y empezamos, ¿no es cierto?, justamente esa carga o ese gran egregor de la culpa, el castigo, la carga que venimos trayendo hace tanto tiempo. Entonces, polarizarnos es prácticamente observarnos, pero delante de nuestro propio espejo, ¿sí? Digamos, dentro de ese reflejo primordial de ir cada vez más hacia adentro. Pues es el gran problema existencial de la humanidad, o sea, uno de los grandes problemas de esta humanidad es justamente eso, que no hay autoanálisis. No, no, es como que decimos, no me alcanza el tiempo, no me llega el día, no alcanzo el día ni la noche para hacer una introspección de mí, sino que me quedo colgada con esos residuos de cosas malas que me ha pasado en el día, en la semana, en lo que pasa allá afuera, en los conflictos mundiales, etcétera. Y encima me meto a las redes sociales y ¿qué vemos? Todos noticias malas, feas, malas. ¿Es una realidad? Claro que sí. Pero si yo vuelco ese reflejo de mí en que qué quiero buscar allá afuera, de qué quiero informarme, al final empiezo a obtener desinformación. Sabemos hace mucho, mucho, mucho que nos vienen mintiendo en muchos aspectos porque nos muestran un escenario, pero ¿qué hay detrás de ese escenario? A veces no nos preguntamos qué es lo que están cocinando, ¿no es cierto? Como decían nuestras abuelitas, ¿qué es lo que están cocinando en el caldero de allá atrás de todo esto? Siempre. Entonces después aparecen con algo nuevo, con algún suceso, otra vez una cosa, otra vez otra, y es como que le vamos cada vez de mal en peor, como dicen. Y esto no es de afligirse, al contrario. Yo siempre les he comentado o he ido comentando que me gusta ejemplificarlo en la inteligencia oscura y en la inteligencia divina. La inteligencia oscura es la que está haciendo todo esto que estamos viendo, todo esto que se está desarrollando detrás del telón. Pero la inteligencia divina es la que nos ampara, la que nos cuida, nuestros maestros ascendidos, nuestros maestros o hermanos mayores de la Madre Tierra, todos, ¿sí? Con quien tengan confianza, ¿sí? El Arcángel Miguel, Metatrón, el Jesús, María, con quien tengan esa confianza de unión de amor, que sea justamente una proyección divina. ¿Y qué pasa acá? Vamos cambiando nuestros niveles de conciencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Contamos con una gran inteligencia, una gran tecnología? Claro que sí.
tenemos una tecnología que nos lleva hasta de 100 años más de lo que estamos viendo. Yo le explico a mis pacientes, les digo, escúchenme, no nos quedemos que existe esto, existe el teléfono, el ordenador, el que tenemos en casa o lo que sea, porque hay cosas que están mucho más avanzadas a 100 años de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cuando yo veo dentro de mi clarividencia las cosas que suceden de forma natural junto con la Madre Tierra, empecé a notar que habían cosas que no llevaban una consonancia. Entonces me empecé también a unificar a lo que es la inteligencia, ahora que tanto se hablan de las IA, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué voy a hacer eso? ¿Asustarme y ver que existe una cosa? No, ya convive con nosotros, nosotros convivimos con eso. Entonces lo tenemos que manifestar a nuestro favor. Por lo tanto, buscar esas circunstancias que en vez de observarme o mirarme frente a mi ser, en vez de empezar a decir, ah, no, no, si tengo o azul o tiene que ser blanco, o no hay otro color ni otra gama de color para mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar un poquito más allá de las cosas? El ser místico, ¿sí? Usar el misticismo es justamente realizarnos preguntas. Y esas preguntas es cierto que nos meten en lindos líos, ¿no? Esos líos existenciales de qué hago aquí, a qué he venido, qué le puedo hacer, cómo puedo proyectarme, qué puedo hacer con mi profesión o cómo puedo desarrollarme o qué oficio puedo ofrecer. Entonces, lo importante aquí es buscar todo una línea de significados, pero sin limitaciones, porque cuando nos limitamos justamente en dos circunstancias o en esta polaridad, ¿sí? El color blanco, el color negro, ¿sí? Y no busco diferentes matices, ahí empiezo a frustrarme. ¿Y qué hago con la frustración? Empiezo a bajar mi frecuencia. El tema es que justamente lo que estamos viendo allá afuera, lo que sucede allá afuera, es que nos invitan a bajar nuestra frecuencia. ¿Y qué sucede cuando se nos baja la frecuencia? Se nos va toda la energía. Entonces, es la gran, digamos, la gran enfermedad en esta humanidad, el cansancio. ¿Cuántas personas o a nosotros mismos ya nos levantamos por la mañana y estamos diciendo, oh, ya estoy cansado, ya estoy cansada? Pero es que, ¿qué sucede? Estamos regalando por demás nuestra energía a través de excesos de preocupación, exceso de proyección, exceso de posibilidades negativas, en vez de estar diciendo, me ocupo de mí, cuido mi energía, ¿qué hago? Me potencio en mi energía, elevo mi frecuencia y de ahí en esa frecuencia voy a colaborar con todos los que están con frecuencia alta. Y con los que están en frecuencia alta, es de esa manera como podemos cuidar este planeta. Pero no podemos cuidarlo con la frecuencia más baja del miedo, el temor, la desconfianza, la depresión, no. Al contrario, debilitamos el empoderamiento que existe. Entonces nosotros con nuestra alta frecuencia podemos sanarnos, podemos elevarnos, podemos compartirnos permanentemente. Pero si estamos en una disonancia cognitiva, si estamos en una disonancia que no concuerda con todo lo demás, ya no podemos estar rescatando. Tenemos que rescatarnos a nosotros mismos, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, buscando y observando que si existe la inteligencia oscura en buena hora, porque es la que nos quita de la zona de confort y nos une con la inteligencia divina. Pero fíjense, como siempre decimos, los oscuros o los oscuritos
son netamente religiosos en su oscuridad, pero nosotros le ponemos la cuota de la duda. Si nosotros fuéramos netamente religiosos, no por religión, religiosos con nosotros mismos, respetuosos, mejor dicho, con nosotros mismos, en una inteligencia divina, pues ahí es en donde nos vamos a empezar a sentir mejor, vamos a poder crear mejor, vamos a poder salir adelante, vamos a poder crear proyectos, posibilidades, cosas buenas llegan a nosotros, llegan a mí. Y les aseguro que funcionan. ¿Cómo? Bueno, buscando los métodos, diferentes mantras, palabras positivas. Saben que el poder de la palabra es maravillosa. Pero, ¿qué sucede? El ser humano no le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a la luz. Piensen, es real. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo le vamos a tener miedo a la luz? Sí, nos tememos a nosotros mismos cuando brillamos. No la creemos, ¿eh? Si recibimos un premio, si recibimos una gratitud, no, gracias, decimos. ¿Cómo que no, gracias? Sí, gracias. Es ahí, fíjense, porque si no le tenemos miedo a la oscuridad, ya vivimos ahí. Entonces, justamente tenemos que despolarizarnos y empezar a vibrar en la luz divina creadora. Es ahí donde todo esto se potencia. Potenciarnos en nuestro ser desde nuestro corazón y empezar a manifestar. Ya he comentado, les he dicho, fíjense, he contado esta anécdota, me gusta porque es algo muy sencillo de ponerlo en manifiesto. Aquella persona, ese ser que pensó escribir en algún momento de su vida, sintió escribir desde el corazón. Entonces dijo, bueno, pongo en mi corazón el manifiesto de escribir. Entonces lo llevó a su mente, creó una pluma, la tinta o lo que sea, o creó un lápiz. Entonces lo mandó a hacer, o lo creó, lo fabricó, lo manifestó, lo puso en sus manos, pero no solo quedó ahí, lo compartió. Entonces el compartir el conocimiento, compartir la práctica de una manera consciente o inconsciente, es como nos manifestamos la energía universal. Entonces, si existe esto, pues otras personas crearon otro color, el rojo, el verde o el que sea, y así siguieron creando en esta gran maravilla de lo que es el mundo. Entonces, poder entender que estas cosas que suceden de manera repetitiva, los conflictos, que la economía, que la educación, que la política, que si los límites de los países, que si las ideologías, si todo esto fuera uno y nosotros fuéramos entendiendo que el salvataje o el salvar va desde adentro, es salvarme primero a mí misma, a mí mismo, y de ahí poder salvar a los demás. Es ahí donde elevamos la frecuencia. ¿Qué frecuencia? La absoluta, la del amor. Eso es fundamental. No sé si tienen alguna preguntilla por ahí, mi niña. No se escucha, Anita. Va perfecta, Cecilia. La verdad que todo muy clarito, muy bien, muy intenso. Bueno, muchas gracias. La verdad que es importante. Justamente me he encontrado con muchas personas que están buscando este camino de la espiritualidad, de reencontrarse con esa dentro. Entonces yo les digo, fíjense, se habla mucho de los dormidos, de los despiertos. Da como un poquito de cosita decir, uy, los que están dormidos, uy, los que están despiertos. Pero en ese despertar de conciencia, ¿sí? Acá no es que estamos separando nada.
Acá es simplemente hablar de respeto. Es respetar quien necesita o desea seguir durmiendo, pues ya, se lo respeta ahí. Es su momento, es su tiempo, es lo que ha venido a hacer. Y el que ha venido a empezar este camino del despertar, el camino de ascender, el camino de conciencia y lo que sea, pues tiene una maravillosa cuota de protección, ¿sí? Una gran circunstancia de protección, porque la inteligencia divina protege justamente a las personas que están con esta germinación crística, con esta germinación desde nuestro corazón, porque estamos viendo que nadie viene a salvarnos. Y ya lo hemos visto, pero hace siglos nadie viene a salvarnos. Han venido a dar sabiduría, han venido a dar sus enseñanzas, pero ¿cómo se prepararon? ¿Por qué no hablan de la adolescencia o de la niñez de Jesús? Por ejemplo, el gran maestro. ¿Por qué no hablan de la adolescencia, de la preparación de Buda? Sí, está en muchos escritos, o hay cosas breves, o te muestran, o lo demás está totalmente bajo llave. Pues claro, porque si eso fuera enseñado en cada institución, nosotros tendríamos una evolución maravillosa. Primero, que el humano viene acá a la Tierra justamente a evolucionar, pero nos quedamos atrapados como en un bucle de tiempo, le digo yo, en la rueda esta, en la rueda del samsara o como sea, y empezamos a buscar nuestras decodificaciones, ¿sí? Mediante diferentes técnicas. Estas técnicas espirituales, la que sea, nos va conduciendo justamente a reencontrarnos en nuestro interior. Como lo decía Jung, la salida es hacia adentro, no existe otra forma. Y observarme, observar mis emociones, observar mis pensamientos, poderlos poner en manifiesto, buscar el significado. Las personas que llegan a mí, que me dicen, Ceci, me gustaría que le enseñes a mis hijos, dile, coméntales, porque no quiero que lleguen mis hijos a mis 50 años, a mis 60 años, para recién empezar a entender de qué va todo esto. ¿Se logra estar en paz? Les aseguro que sí, totalmente. Por más que les digo, por más que estén ocurriendo cosas allá afuera, cosas a nivel mundial, etcétera, vamos a poner estas palabras porque sabemos que si ponemos otras palabras nos cancelan el programa. Entonces tenemos que hablar como en cierta forma en clave y además respetuosamente. Entonces también es respetar lo que están eligiendo todas las personas que pasan por estos sucesos porque necesitan aprender de ello. Y a veces nos decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué está partiendo tan joven? ¿Por qué esta persona está partiendo a esta edad? Es porque se necesita aprender desde esa energía. Cuando nosotros venimos aquí al mundo, ya venimos con un montón, con un itinerario, con un sistema de aprendizaje. Por eso nos encontramos con el otro, por eso nos encontramos en el gran salón de los espejos. ¿Sí? Nuestros primeros maestros, nuestros padres, pareja, hijos, ¿sí? Vecinos, compañeros de trabajo, y que todos ellos nos van haciendo recordar y mostrar a lo que hemos venido. Entonces tenemos que empezar a entender lo contrario de lo que nos está pasando y empezar a pedir ayuda, o sea, buscar que si no lo puedo entender desde mi perspectiva, pues busco a alguien que me lo explique, o un libro, o una película, un método, un terapeuta, como sea. Solitos a veces no podemos, incluso yo, o sea, sola no puedo, recurro también a grandes maestros, a grandes personas, a personas maravillosas que a veces están para escuchar nada más. Pero cuando uno se escucha con el silencio del otro, ahí también hay un entendimiento.
Esto que estamos haciendo acá también hay un entendimiento. Entonces, fijémonos en qué frecuencia estamos, ¿sí? Y respetémonos desde ahí y potenciemos, porque he logrado ver desde el plano astral también, cuando hago mis viajes astrales, cómo también nos encontramos en el plano astral asistiendo a todo el planeta Tierra. Entonces no se digan en qué puedo ayudar, porque ya están ayudando. En el plano cuántico están ayudando. Es impresionante la cantidad de personas que nos encontramos para ayudar justamente en el plano astral. No es nada malo, al contrario. Es la tarea o es la misión que se nos ha asignado a muchísimos, a todos nosotros. Porque ya que vamos entendiendo este lado espiritual y ya vamos entendiendo que si nos sentimos cansados no es solamente por las bajas vibraciones que estamos viviendo en el día, la electronegatividad, demasiados aparatos, etcétera. No es solamente eso. Y no es solamente tampoco el pensamiento de las personas de nivel bajo, sino que también colaboramos mientras dormimos. Nos conectamos con el plano cuántico astral y estamos colaborando. Entonces no se sientan mal cuando vean noticias desagradables, que digan, ¿y yo qué le hago? ¿Qué hago aquí sentada? ¿O cómo? Claro que estamos haciendo, pero si me quedo con la preocupación y si me quedo con el desánimo, me quedo con la angustia, ahí bajé. No, ¿qué hago para mí para seguir creando? Desde donde estoy, me potencio. Busco mi infinitud, busco la gratitud en un estado de gracia. Entonces ahí, proyectando la gratitud, es en donde encontramos respuesta dentro de este gran misticismo. Acuérdense en que el místico busca preguntas, pero no busca las respuestas, porque las respuestas las va a entregar el universo, el cosmos, la magia, Dios Padre, los hermanos mayores, la madre naturaleza. Y a veces estamos en estas preguntas y llega una persona y me dice lo que yo quería escuchar. Y decimos, ¿y cómo? Y a veces la persona dice, no sé por qué te dije esto. Ah, bueno, te lo tenía que decir. Y es que desde ahí y desde la parte ancestral también, desde todo lo que existe, desde esa forma invisible, pero que se siente totalmente. Entonces, lo decía también, em, ¿cómo que se me fue el nombre? Una escritora famosa también desde el lado espiritual, Louise Hay, que ella daba la práctica frente al espejo todos los días. Cada vez que te despiertes, lo primero que hacemos, vamos al lavadero, nos lavamos la cara, dientes, ¿no es cierto? Y nos miramos en el espejo. Entonces, cada vez que te mires al espejo, mírate a los ojos. No empieces a decir, ah, que estoy despeinada, que estoy fea, que tengo más arrugas, que estoy gorda, que estoy flaca. No, no, no. Estás hermosamente perfecta. Estás hermosamente perfecto. Y empieza a decirte palabras hermosas. Yo me amo, yo soy saludable, estoy hermosamente perfecta, estoy bien, mis proyectos son maravillosos. Cosas lindas ocurren hoy. Y si esto lo repites durante 21 días, el cerebro a nivel pedagógico cognitivo lo incorpora. Pero si yo todos los días me levanto, perdón, insultando, quejándome, diciendo cosas feas, hoy que tengo que ir a trabajar, hay que... Ya, se me bajó toda la energía, regalé mi energía, se bajó la frecuencia y empiezo a resonar con esa clase de personas.
quejas, disgustos, insultos, maltratos, etc. En cambio, si elevo mis pensamientos con la creación de la palabra, potencio y cuido mi energía y elevo mi vibración. Entonces, perdón, No te preocupes. la elevación de la frecuencia, gracias mi niña, es fundamental. Cristo sanaba porque tenía la frecuencia más elevada de amor, pero se preparó para tenerla. Entonces, si nosotros queremos sacar músculos, recién atendí a una niña que hace entrenamientos funcionales, entonces le decía, si tú preparas a tus personas, o sea, las personas que te contratan, obviamente, ¿qué te dicen? ¿Quieren tener músculos en 5 días? No se puede. Pasa lo mismo con la musculatura cerebral, o sea, mal dicha, pero es un ejercicio mental que se empieza a iniciar desde el corazón, se pone en manifiesto en la cabeza, en el cerebro, se unifica en todo el ser y lo manifestamos en nuestras manos, ¿sí? Lo podemos tener. Yo les recomiendo esas tareas. Hay muchos mantras, incluso pueden descargar muchas frases de muchos autores, como Luis Hay, como les decía recién, como el agradecimiento totalmente, y encaminarse ahí es fundamental. Entonces, busquen los colores en su vida. Tenemos miles de colores. ¿Qué tal si vamos a crear algunos nuevos hoy en día? Y no nos quedemos con, no, ¿qué vamos a crear hoy? Sí, ¿qué tal? Porque vivimos en la incertidumbre, pero la incertidumbre de lo mágico. Entonces empecemos a crear esos colores que nos van a traer todo tipo de elementos positivos a nuestra vida. Gracias, mi niña. Eternamente agradecida. Gracias a ti, Cecilia. Muchísimas gracias. Un placer siempre con ustedes y bueno, prontamente estamos de vuelta. Gracias, mi amor. Un cariño. Volviendo aquí en casa. Gracias. Adiós. Gracias, Inma, cariño. Gracias por hacer posible la conexión, reina. Adiós. Muchas gracias. Chao, Inma. Chao, mi amor. Chao, chao. Chao.